Buenas tardes con todos. En breves minutos daremos inicio al webinar de hoy. Mencionarles que en el chat grupal de este Meet se está compartiendo un enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, donde publicaremos los accesos para los siguientes webinars, las presentaciones y las clases grabadas. Agradeceremos seguirnos también en las redes sociales de Facebook e Instagram indicadas en el chat. Yo no sé bien, no me resigno a no entender que pasan noches así como antes de que fuera mi yo no sé, una semana y será un mes, pasan días sin que muera, suspiran de vuelta por ti, y ya no quiero ser tan débil como el viento, toda la tormenta caer, y ya no sopla y está así. Prefiero que traigas todo que del fútbol yo solo quiero siempre pido que tengas pienso y que pronto mi querer no solo quiero que me digas que más actividad tal vez se nos fue amor o la puerta en donde entró, quizás en algo se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me da así la suerte que decides de mejor o me domina. Tanto de papel que se escribe así, todas espejo tu Buenas tardes nuevamente. Gracias por la puntualidad. Continuando con nuestro ciclo de webinars organizados por CHM Grupo Legal Inmobiliario, hoy el abogado Marlon Chávez, especialista en Derecho Notarial Registral, desarrollará el siguiente tema. ¿Qué documentos 2024 solicita el notario para la formalización de una compra-venta? Damos pase al doctor Marlon Chávez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias por su participación y presencia en este ciclo de webinars que venimos desarrollando. Bien, el webinar de hoy, estimados, es un tema en realidad sumamente importante para todos los que nos dedicamos a este rubro inmobiliario, propiamente en el corretaje inmobiliario. El tema propiamente es qué documentos solicita el notario para formalizar una compra-venta. Vital e importante saber qué documentos va a requerir la notaría. Quiero iniciar con este comentario que es muy importante que lo tengan en cuenta. Si bien es cierto, la lista de documentos, requisitos que requiere el notario son, digamos, en un contexto regular, todos los que se van a mencionar el día de hoy. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que cada despacho notarial cuenta con un criterio para salvaguardar la seguridad jurídica.
Así que es importantísimo que el apersonamiento, exista un apersonamiento, una llegada, un contacto con el abogado de notaría. Tener en cuenta que esta cercanía va a permitir conocer cuál es el criterio de cada despacho notarial respecto a la documentación que se va a solicitar. Bien, entonces, iniciamos. Vamos, en la presentación del día de hoy es una presentación en la cual cada lámina va a estar dedicada a un requisito o un documento, una formalidad para obtener la compra-venta. Porque lo que nosotros requerimos, en realidad, es que se extienda escritura pública y firmar escritura pública. Bien, vamos a dar inicio, estimados. El primer documento, el documento importantísimo con el que va a iniciarse todo el proceso en el despacho notarial es la minuta de compra-venta, aquel contrato donde va a contener una manifestación de voluntad de las partes, donde va a estar suscrito por abogado colegiado, estimados, abogado colegiado. Previamente, hoy no vamos a hablar de la minuta de compra-venta, la forma, requisitos de forma y de fondo de la compra-venta, de la minuta de compra-venta, pero sí tener en cuenta que este documento, este contrato, donde va a guardar la manifestación de voluntad de las partes que van a celebrar un contrato, tiene que cumplir y tiene que iniciar de esta forma, ya que al presentar la minuta de compra-venta en el despacho notarial, se va a dar origen a un cárdex. El cárdex, conocido o dicho por muchos, creación del expediente, ¿no? Donde vamos a generar y tener en cuenta y en consideración, estimados, que con este documento dirigido al notario se va a aperturar un cárdex. Y propiamente del cárdex es donde el abogado a cargo del despacho notarial va a solicitar los requisitos importantísimos. La minuta de compra-venta está compuesta, según ley, la comparecencia, el cuerpo y las normas generales que existen. Para conocer un poco más de la minuta y la escritura pública, tener en cuenta que esta minuta es la que con todos los requisitos que se van a cumplir, se van a formalizar, va a dar origen a la escritura pública. Los invito a leer la ley notarial o decreto legislativo 1049. Es un cuerpo normativo muy digerible en el cual ustedes pueden revisar, validar y leer. En realidad es importantísimo que ustedes lo revisen. Y ustedes como intermediarios en este negocio puedan tener como lectura su cuerpo normativo, el decreto legislativo 1049. Bien, entonces teniendo en cuenta que tenemos la minuta de compra-venta, que al final vamos a necesitar que esté suscrita por abogados, por las partes, donde se va a indicar la comparecencia, quienes intervienen como vendedor, comprador, se va a identificar propiamente el inmueble o los inmuebles que son materia de transferencia, se va a indicar la forma de pago, de dónde proviene, si es recursos propios, crédito hipotecario, una donación de dinero, de dónde proviene este dinero por parte compradora para poder formalizar o cumplir con la contraprestación para la transferencia del inmueble. Asimismo, estimados, en esta minuta de compra-venta también se va a indicar si existe alguna carga o gravamen que pese sobre la partida del inmueble o los inmuebles. Tienen que indicarse, como les dije, la forma y fondo requerida, de la fecha y finalmente, importantísimo, que esté suscrito por abogado colegiado. Bien, teniendo la minuta de compra-venta, llegamos a la notaría, se apertura el cárdex y nos piden la documentación pertinente. Esta documentación pertinente que vamos a necesitar o vamos a requerir, estimados, propiamente, es la siguiente. El documento que debe acompañar a la minuta de compra-venta, el primer documento importantísimo es la copia literal o el CRI. En el primer webinar de este trimestre, en el webinar anterior, ya hemos desarrollado cuál es la comprensión y la estructura de la partida registral. Y la copia literal propiamente, que es aquel documento con valor oficial que reproduce todo el antecedente, todo aquello que sopesa sobre el inmueble. Ahora, para recordar, el CRI, estimado, Certificado Registral Inmobiliario, es aquel documento donde el registrador público va a emitir un estudio de títulos respecto del registrador. El registrador va a hacer en el primer folio
una anotación de quién es el propietario, cuál es la inscripción del inmueble, si existen cargas o gravámenes respecto del inmueble. Así que el CRI es importantísimo. Miren, de aquí consigno copia literal o CRI, porque como les comenté, cada despacho notarial cuenta con un criterio. Hay despachos notariales, existen despachos notariales en los que solo solicitan la copia literal. Algunos solicitan el CRI, no la copia literal. Por ello, repito, es importante el apersonamiento, el contacto directo con notaría, con el abogado, hacer la consulta pertinente. Y algo importante que hoy por hoy están pidiendo todas las notarías que en estos últimos cierres que he tenido la oportunidad de asesorar, los despachos notariales, como el área legal de los bancos, están solicitando el testimonio de adquisición. Importante el testimonio de adquisición porque van a validar el cumplimiento del acto jurídico realizado. Debemos recordar que en la copia literal, en el asiento de dominio, vamos a tener el dato de quién es el titular registral, el propietario, donde deben constar las generales de ley. Debe mencionarse allí, en ese documento, nombre completo, nacionalidad, documento de identidad, estado civil, importantísimo. Y ahora, para validar ello, las notarías y el área legal y los bancos solicitan el testimonio para corroborar y confirmar ello. El testimonio, estimados, cabe precisar que se puede obtener, si bien es cierto, el vendedor que tiene documentos ordenados, acucioso, va a contar con testimonio guardado, que cuando hagas la captación tienes que solicitar una copia del testimonio o propiamente el testimonio para que puedas acercar la notaría. Ahora, ¿qué pasa si no contamos con el testimonio? ¿Dónde está el testimonio? El vendedor no lo tiene, no cuenta con el testimonio. ¿Qué debemos realizar? Debemos realizar la obtención, la adquisición de testimonio. En primera instancia, estimados, validar que esté en la notaría donde se realizó el acto jurídico. Apersonarse a esa notaría y solicitar la extensión de un testimonio adicional. Pagar el derecho notarial correspondiente y nos otorgan el testimonio. ¿Qué pasa? Hay casos que el testimonio, el notario, el despacho notarial dejó de funcionar. Porque fallecimiento del notario, por renuncia del notario, en fin. ¿Dónde encontramos el testimonio? Podemos apersonarnos al colegio de notarios y solicitar una copia del testimonio. De repente, por antigüedad, el colegio de notarios nos va a indicar y nos va a decir, no contamos con el testimonio aquí en este momento, pero se encuentra en el archivo de la nación. Entonces, hay que apersonarse al archivo de la nación para solicitar el testimonio. O en su efecto, algo muy importante también, una forma correcta de obtener el testimonio, es apersonarse a SUNAR y hacer una lectura del título archivado. La lectura del título archivado, correctamente, podemos pedir copias simples y certificadas del testimonio y eso va a validar. Pero recuerda, criterio del despacho notarial y área legal del banco. Me ha ocurrido, hace poco un cierre, que el área legal del banco solicitó el testimonio, era una adquisición judicial, buscamos el título archivado, lo entregamos y nos pidieron que querían el testimonio emitido por el Archivo de la Nación o por el propio notario. Por eso, repito, y lo estoy repitiendo varias veces, criterio del despacho notarial y el área legal del banco. Entonces, nos queda clarísimo que debemos acompañar siempre, tener una copia literal o un CRI. Vigencia de documentos, 30 días. Documento vigente en los 30 días porque notaría lo exige así. No hay una norma que te lo indique, pero ese es un requerimiento por la seguridad jurídica de cada despacho notarial. Bien. Otro documento importante para la formalización de la compra-venta es el autovalúo. El autovalúo no es más que la cartilla municipal donde vamos a contar con el HR y el PU. El HR, la hoja resumen, y el PU, el predio. El predio rural. Hay un PU, predio urbano y predio rural. Va a depender de la ubicación del inmueble o cómo está destinado el inmueble. Tener en cuenta, estimados, que la hoja resumen detalla el historial como propietario del contribuyente, cuántas propiedades tiene. Si tiene estacionamiento, depósito, departamentos, la hoja resumen va a determinar qué propiedades tiene o cuenta en el distrito. Ahora, porque el autovalúo es la emisión del documento municipal por cada distrito.
Y el predio urbano va a indicar, o el predio rural va a indicar las características del inmueble. ¿Qué debemos revisar en el PU? En el PU es importante y vital, estimado, revisar datos del contribuyente, nombre completo, el tema del porcentaje que corresponde al contribuyente y el tema de la calidad del inmueble. Importante determinar la calidad del inmueble porque la calidad del inmueble, sea departamento, terreno, oficina, comercial, estacionamiento, va a ayudar ¿para qué? Para poder hacer un cálculo y todo esto va relacionado al impuesto a la renta. Más adelante vamos a mencionar sobre el impuesto a la renta y qué importante es contar con el autovalúo. Porque también el autovalúo, el PU, va a también determinar la identidad del inmueble a nivel municipal para el pago del impuesto de cabala. Por ello es importantísimo estos documentos, estimados. Tener en cuenta y consideren ello, si existe copropiedad, ejemplo práctico, sociedad conyugal, fallecen los padres, 5 herederos, 5 hijos, cada hijo hereda el 20%, entonces tenemos que tener 5 HRs, 5 PUs, o sea, un autovalúo por cada copropietario, estimados, ¿ah? Y en la suma de las acciones y derechos, tiene que sumar el 100%. Importantísimo tener en cuenta ello, no puede faltar un porcentaje, no puede no llegar a 100. Y tiene que estar correctamente identificado cada unidad inmobiliaria. Bien, si no lo tenemos así, vamos a tener observaciones a nivel notarial. Cabe precisar que el autovalúo debe ser del año de transferencia. 2024, no podemos entregar un autovalúo a notaría del 2023, 2021, no me llegó la cartilla. No, hay que buscar la cartilla. Hay municipalidades que la envían de forma virtual, digital. Otras hay que apersonarse a solicitarla. Importante ahí, estimados, importante. Otro documento importante también es la constancia de no adeudo del impuesto predial. El decreto legislativo 1520, que los invito a revisarlo, es de digerible comprensión. Tenemos que tener en cuenta algo importante. De aquellos que nos dedicamos al rubro inmobiliario desde el 2022 atrás, es más, hasta anterior a ello, vamos a validar esto. Anteriormente, cuando hacíamos las compras-ventas, ejemplo, Pedro adquiere un inmueble en el 2010. Va a transferir el inmueble en el 2018. ¿Qué ocurría? Notaría solicitaba el pago del impuesto predial solamente del 2018. Y supongamos que Pedro no era un contribuyente que cumplió con el 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no cumplió y solo pagó el 2018. Doctor, ¿pero es válido eso? Era válido. Tú te personabas en notaría como contribuyente y decías, voy a pagar el impuesto predial de este año. Y los demás años no lo exigían. No había un control. Por ello es que el notario, antes de la vigencia del decreto legislativo 1529, solo solicitaba la constancia de no adeudo o pago del impuesto predial de los 4 trimestres del año de transferencia. ¿Y qué pasaba del 2010 al 17? No se cumplía la obligación, estimados. No se cumplía la obligación. Pero hoy por hoy hay que tener en cuenta lo siguiente, y lo importante que es esto. El notario tiene que exigir la constancia de no adeudo o el cumplimiento, el sustento del pago del impuesto predial desde el año de adquisición hasta el año de transferencia. Es decir, si Pedro adquiere en el 2010 una propiedad y la va a transferir en el 2024, el presente año, tiene que emitirse una constancia de no adeudo del 2010 hasta el 2024. Tiene que estar totalmente pagado. Todo este periodo de adquisición a periodo de transferencia. Así que hoy por hoy tenemos que tener en cuenta de que existe esta obligatoriedad. ¿Qué pasa? Paréntesis, ya no desde un punto de vista notarial. ¿Qué pasa si yo no cumplo con pagar mis arbitrios y mi impuesto predial? Hoy por hoy las municipalidades, estimados, están poniendo anotaciones de embargo, medidas cautelares a las cuentas bancarias de los titulares, de los contribuyentes.
se están embargando, aplicando medidas en las cuentas bancarias de los contribuyentes, titulares, registrales, propietarios, para el fin del cumplimiento de la obligación. Así que hay que tener en cuenta ello, estimados, que es la exigencia. Esta exigencia es importante. Bien, vamos a mencionar y vamos a hablar del impuesto de alcabala. Primero quiero hacer una pregunta a todos los presentes y pueden responder en el chat o en su defecto levantar la mano para que puedan responder. Es una pregunta sencilla pero muy importante. El impuesto de alcabala, estimados, ¿solo se paga en el SAT? Y notaría también. A ver. Las municipalidades también en provincia. Correcto, muy bien, muy bien. Muy bien, Verónica. Cabe precisar lo siguiente, estimado. La idea de que la alcabala solo se paga en el SAT no es correcta, no es cierto ello. ¿Por qué? Primero, el comentario que dijo el señor Ricardo. También en las notarías. Correcto. En el tema de las notarías, cabe precisar lo siguiente, estimado. Si bien es cierto, algunas notarías, no todas, algunas notarías tienen este convenio, esta vinculación con el SAT para que se pueda pagar el alcabala, que es propiamente un dinero dirigido al SAT, pero a través de una gestión notarial. La gestión notarial se va a realizar en ese momento. La persona de esa notaría tiene el acceso al SAT y es como si estuvieras yendo a la oficina del SAT. Sin embargo, cabe precisar que notaría tiene un cobro de honorarios por el servicio prestado. Notaría va a cumplir con una obligación. Bien, en ese sentido, se puede pagar en despacho notarial que tengan convenio con el SAT. Ahora, ¿en qué momentos o en qué contexto, en qué escenario no se realiza el pago en el SAT? En aquellas propiedades que no se encuentran ubicadas en Lima Metropolitana. Por ejemplo, casas, terrenos, casas de playa en Asia. En el Callao, se tienen que realizar el pago en la municipalidad distrital de la ubicación del inmueble. Es en ese lugar, en el área de rentas, donde se tiene que cumplir con esta obligación. Entonces, por ejemplo, también aquí en Lima se pueden hacer transferencias que afecten el impuesto de alcabala, porque el impuesto de alcabala no solamente es para la compra-venta, estimados, ¿ah? El impuesto de alcabala, hay que tener en cuenta, que grava las transferencias. El impuesto de alcabala es la obligación que tiene aquella persona, natural o jurídica, que adquiera un inmueble. En términos sencillos, por la adquisición de un inmueble, sea yo persona natural o persona jurídica, estoy obligado a pagar el impuesto de alcabala. Bien. Ahora, ¿cuál es el contexto, el cálculo del impuesto de alcabala? Porque tú tienes que validar que tanto el comprador como el vendedor, en una gestión de compra-venta, ellos van a solicitar y van a indicar a ti, agente inmobiliario, asesor inmobiliario, van a mencionar qué gastos voy a realizar yo, qué cumplimiento de gastos, qué obligaciones tengo en el proceso. Y el cálculo del impuesto de alcabala, estimados, no es complicado, en realidad. Es el valor de venta menos 10 UITs y se aplica el 3%. Regla general y regla de oro para la aplicación de cualquier impuesto, estimados, para el cálculo de cualquier impuesto. Hay que tener en cuenta que para el cálculo de cualquier impuesto tiene que estar todo en moneda nacional. A ver, vamos a responder preguntas. Estimada Magali, buenas noches. ¿Tienes alguna consulta con la mano levantada? Te escucho. Bueno, Magali, cuando tengas que hacer la consulta, levantas la mano para poder absolver la duda. Bien, tengamos en cuenta entonces lo siguiente, estimados. Como les iba diciendo, la regla general del cálculo de impuestos, importante tener en cuenta que todo se trabaja en moneda nacional. No cometas el error de calcular en moneda extranjera, hacer tu operación aritmética y posterior cambiarlo a soles. No. Tienes que validar que toda esta gestión se tiene que realizar
en moneda nacional. Importante tener en cuenta ello, estimados. Importantísimo. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta que el pago del impuesto de alcabala es una obligación de la parte compradora, recuerda que es el 3% del valor de venta menos en moneda nacional menos 10 UITs. Ahora, para pagarlo en el SAT, la gestión práctica, los que hemos ido al SAT a cumplir con esta gestión, es hacer tu colita en el área de cálculo y luego hacer tu cola en el área de pago. Doctor Marlon, consulta. ¿Puede pagar un tercero la alcabala? O sea, yo soy propietario y está el comprador. ¿El comprador puede mandar a un tercero a pagar la alcabala? Sí, así es, estimado, se puede realizar. Se puede cumplir con la obligación del pago de alcabala por un tercero. ¿Y qué documentos requieres para el cálculo y el pago del impuesto de alcabala? Los documentos que se ha realizado es el siguiente. Es minuta de compra-venta. Bien, minuta de compra-venta. Cabe precisar que en la minuta de compra-venta le ponen un sello de Cardex. No siempre el SAT lo solicita el sello de Cardex, ¿eh? A veces te piden una copia o el documento firmado por las partes de la minuta de compra-venta. La copia literal, el HR y el PU. Estos 4 documentos, estimados, van a permitir que se pueda realizar el cálculo del impuesto de alcabala. Si llegas al SAT y no tienes uno de estos documentos, déjame decirte que no se va a poder realizar el cálculo. Vas a hacer tu colita de media hora, 1 hora, y no vas a poder realizarlo. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta y en consideración de que son los documentos importantes. Tú tienes que tener la capacidad, el conocimiento de asesorar a tu cliente con los documentos requeridos para la liquidación y pago de la alcabala. Estos documentos son tanto pedidos en el SAT como en la municipalidad distrital para poder obtener el pago de la alcabala. Ahora, ¿qué ocurre cuando de la operación realizada aritmética del cálculo de alcabala? Es decir, existe un valor de adquisición menor a 10 UITs. Por ejemplo, un estacionamiento que se esté vendiendo a 40.000 soles. Menos 10 UITs nos va a salir negativo. Tú no debes decir, bueno, sale negativo, no hay obligación a pagar la alcabala, y entonces vas a notaría sin un documento y le dices, notaría, sale negativo, no paga alcabala. No, el SAT y la municipalidad distrital también, estimados, también solicita la municipalidad, va a solicitar la notaría va a solicitar la inafectación del impuesto de alcabala. Bien, es decir, vas a presentar toda la documentación, te van a liquidar y te va a decir negativo. Y te van a emitir una constancia firmada con sello de fecha en el cual te indica que no estás afecto al pago del impuesto de alcabala. Este documento se debe juntar al despacho notarial para que el notario, con este sustento, indique es correcto, no hay que pagar impuesto de alcabala. Bien, hasta aquí, estimados. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta del impuesto de alcabala? De lo mencionado hasta ahora respecto de la copia literal, el CRI, el autovalúo y la alcabala, ¿tienen alguna consulta? Entonces, como dice la pregunta, tenemos que tener en cuenta que la alcabala, Milena Gisela Sotomayor, cuando son varios copropietarios. Bien. Vamos a responder tu pregunta, Milena. Tenemos que tener en cuenta que propiamente para la liquidación y el pago de alcabala se va a gestionar respecto a la minuta de compra-venta. Y en la minuta de compra-venta, Milena, se tiene que indicar de forma clara a los copropietarios que van a adquirir el inmueble, entiendo, son los adquirientes, se tiene que indicar en qué porcentaje de acciones y derechos adquieren. 3 personas son copropietarios, mamá y 2 hijos.
La mamá va a adquirir el 50% y cada hijo va a adquirir el 25%. Para ejemplos prácticos, un inmueble que cueste $100.000. En la minuta de compra-venta se debe indicar, madre adquiere el 50% valorizado en $50.000. Hijo 1 adquiere el 25% valorizado en $25.000 y el hijo 2 el 25% valorizado en $25.000. Y es allí donde el cálculo del impuesto de alcabala, estimados, se tiene que aplicar la fórmula respecto a cada porcentaje. Entonces, respecto al tema de la madre que adquiere por $50.000, se cambia a moneda nacional y se restan 10 UITs. Respecto de cada hijo que adquiere a $25.000, se va a tener que realizar aquella operación de la misma forma. Es decir, a cada hijo, respecto al valor de adquisición, restarle 10 UITs. Es aquí donde posiblemente encontremos inafectación de alcabala o encontremos un importe menor de alcabala a pagar. No cometan el error, Milena, para poder continuar con la respuesta, no cometan el error de decir, son 3 copropietarios, $100.000, entonces aplico menos 10 UITs a los $100.000, me sale un importe de alcabala y este importe lo divido entre cada porcentaje o lo divido entre 3. Error. Se tiene que aplicar la fórmula respecto al valor de adquisición de cada porcentaje de acciones y derechos y el valor individualizado de cada uno de ellos, estimados. Así que hay que tener en cuenta que eso es importantísimo. Espero que con eso haber contestado tu pregunta, Milena. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Gracias a ti, Milena. ¿Alguien más tiene alguna consulta, estimados? Pueden levantar la mano o pueden hacer las preguntas en el box de mensajes. Estimado Pedro Longa, te escucho. Sí, Marlon, solo para también dejar en claro que cuando se trata de la venta de un departamento donde tenemos la cochera y el depósito, también tienen partidas independientes y obviamente se aplican esas 10 UITs a los otros inmuebles, ¿no? Sí, Pedro, correcto. Tenemos que tener en cuenta, estimados, que en la minuta de compra-venta, cuando tenemos más de una propiedad, tenemos que darle un valor a cada unidad inmobiliaria que se transfiere. Y con ese valor que se otorga a cada unidad inmobiliaria, se tiene que restar la 10 UITs. ¿Qué pasa? Seguimos con el ejemplo de los padres. ¿Bien? Seguimos con el ejemplo de los padres. De la madre de los 2 hijos. Supongamos, la madre va a adquirir el 50% y cada hijo el 25%. Departamento de estacionamiento. Ya hicimos el ejemplo del departamento que cuesta $100.000. Ahora hagamos el ejemplo del estacionamiento. Tengamos en cuenta que el estacionamiento cueste $50.000. Entonces, respecto a la proporción de acciones y derechos, la madre va a adquirir el 50% valorizado en $25.000. Hijo 1, hijo 2, su 25% cada uno respectivamente, respecto a $12.500. Y allí debemos aplicar a cada uno de ellos, a cada valor individualizado, las 10 UITs, sustraer las 10 UITs y obtener el 3%. Entonces, en términos sencillos, esta aplicación de la fórmula es respecto al porcentaje de acciones y derechos de cada uno y asimismo respecto de cada inmueble. Bien, vamos a ver, Silvia. ¿En qué casos no se paga el impuesto de alcabala y cuál es el monto en menos de 40.000 no se paga alcabala? A ver, Silvia, para responder y aterrizar de otro enfoque tu pregunta. Primero, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que aquella unidad inmobiliaria, estimados, que sea un valor menor o igual a 10 UITs, no se encuentra afecto al pago del impuesto de alcabala. Bien, menor o igual a 10 UITs no se encuentra afecto al pago del impuesto de alcabala. Ahora, ¿en qué otros escenarios no se paga el impuesto de alcabala? Probablemente no se paga, no es lo correcto decir. ¿En qué escenarios estamos exonerados al pago del impuesto de alcabala? El siguiente. Hay muchos, en realidad la ley municipal indica una serie de incisos literales donde lo mencionan. Pero por responder algunos, por ejemplo, en aquella adquisición por sucesión testamentaria, sucesión intestada. Si tú adquieres un inmueble por sucesión intestada, sucesión testamentaria, no estás obligado a pagar el impuesto de alcabala.
aquellas entidades, como por ejemplo, de educación dedicadas a la formación o al rubro educativo, no se encuentran obligadas al pago del impuesto de alcabala. Los bomberos que adquieren propiedades no se encuentran, no los bomberos como personas, sino la institución de bomberos propiamente. Bien, también aquellos consulados, el Estado respecto a diferentes instituciones que adquieren propiedades no se encuentran afectos al pago del impuesto de alcabala. Bien, así que en ese sentido también tenemos el ejemplo de condóminos originarios. Sociedad conyugal. Termino esta explicación, Jessica, y continuamos con tu pregunta. Sociedad conyugal. Adquieren como sociedad conyugal. Y en esta adquisición como sociedad conyugal, ambos adquieren la titularidad del inmueble. Para la afección jurídica, recordemos que ambos somos titulares del 100%, pero para efectos tributarios, el 50% cada uno. Ahora bien, ¿qué pasa si esta sociedad conyugal? No vamos a decir que se divorciaron, no. Por temas de intereses personales, hacen de que estaban en régimen de gananciales a un régimen de separación de gananciales. Bien, y le adjudica el cónyuge, el varón, a la cónyuge mujer, el 100% del inmueble. Ella, por adquirir este porcentaje de su cónyuge, no está obligada a pagar el impuesto de alcabala. Esto, estimados, es conocido como condóminos originarios. Entre condóminos originarios no existe una obligación del impuesto de alcabala. Aquellas personas que se divorcian y existe una liquidación de gananciales, se extingue la liquidación de gananciales y se le adjudica a uno todo el inmueble, esta persona no está obligada a pagar el impuesto de alcabala. Jessica, te escucho. Buenas tardes. Lo que quería preguntarle es sobre, acá cuando mencionó exoneraciones, la asociación intestada, bomberos, consulados, educativo. Sí. Todo es del Estado nomás. Por ejemplo, educativo no es en el privado, ese es solamente para el Estado, lo que uno se exonera de la alcabala. La norma indica que aquella persona jurídica que se dedica al rubro educativo está exonerada del pago del impuesto de alcabala. No hace una distinción de instituciones privadas o instituciones nacionales. Aquella universidad que va a comprar un inmueble para hacer un campus universitario no se encuentra obligada. ¿Bien? Sí, gracias. Bien, Jessica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del impuesto de alcabala? Entonces, continuamos. En caso de ONG, Mireya. Sí, Mireya, así es. En caso de ONG, tampoco se encuentra. Como les menciono, en realidad, propiamente el webinar de hoy son los requisitos que requiere el notario. Va a haber un webinar dedicado precisamente a los impuestos vinculados en la compra-venta. Bien, en ese webinar vamos a desarrollar todos estos temas. Juan, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Un cliente adquiere un departamento y una cochera. Ambas propiedades tienen sus propias partidas. En ese caso, ¿se aplica el pago de alcabala individualmente o una sola vez? No, de forma individual. Tenemos que tomar en cuenta, Juan, que para el cálculo del impuesto de alcabala tenemos que validar que cada unidad inmobiliaria va a estar valorizada. Y respecto a la valorización de cada unidad inmobiliaria, vamos a aplicar la fórmula del cálculo del impuesto de alcabala. 10 UITs, restarle al valor de venta, precio en soles, por el 3%. Ok, gracias. Bien. Entonces, continuamos. El impuesto a la renta de segunda categoría, estimados. A ver, lanzo una pregunta. Antes de la pregunta, vamos a escuchar a Amelia Carranza. Amelia. Amelia, no te escuchamos. Ya, perdón, ¿ahí me escuchan? Por supuesto, Amelia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marlon? Antes de terminar el tema de la alcabala, porque ya me quedó una duda. Yo normalmente cuando son, por ejemplo, departamento, estacionamiento y depósito, yo le resto ya no 10 UIT, o sea, le resto 10 UITs, pero 3 veces. O sea, no es así. Se quita o sea,
obviamente el depósito y el estacionamiento cuestan menos, o sea, se quita ese valor, nada más. Exacto, Amelia. Mira, vamos a aterrizar para que todos puedan comprender esto. Ya, Si tenemos una compra-venta en la que se está transfiriendo departamento, estacionamiento y depósito, tenemos que tener en cuenta Sí. que cada unidad inmobiliaria tiene que contar con un valor individualizado. $200,000 el Ya. precio total de venta, 150 el departamento, 30 el depósito, 20 la cochera. Tenemos que restar, transformar todo a soles y restar 10 UITs a cada valor individualizado, Amelia. Esa es la forma correcta. Ok, ya. Está bien, ya, ahora sí me queda claro. Gracias, Marlon. Muy bien, Amelia, muchas gracias por tu intervención. Bien, el impuesto a la renta de segunda categoría. Pregunta abierta para todos, estimados. El notario exige el sustento. Primero tenemos que tener en cuenta que el impuesto a la renta, que es aquella que grava la ganancia de capital del trabajo, tenemos 5 categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿El notario exige el sustento de todas las categorías o solo la de la segunda categoría? Bueno, debe ser la de segunda, porque es la que nos corresponde en la compra y venta, ¿no? Así es, correcto. ¿Y qué persona está obligada a sustentar tercera categoría? ¿Qué persona está obligada a pagar renta de segunda categoría, estimados? Vamos a hablar de segunda categoría. La que Los que alquilamos o vendemos propiedades. venden inmuebles. Correcto, entonces las personas naturales, muy bien, Milena, gracias por tu participación. Las personas naturales son aquellas que están obligadas a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Las personas jurídicas son aquellas que están obligadas a la renta de tercera categoría. El notario, tengan en cuenta aquí, si ustedes tienen una captación de una persona jurídica, sea una empresa, para precisarlo, una empresa que va a vender una propiedad, el notario no va a exigir sustento de impuesto a la renta porque las empresas están grabando impuestos de tercera categoría. El notario no lo exige, estimados. Va a poner en la escritura pública un artículo, una anotación en la escritura pública indicando que la persona que vende es aquella persona jurídica que está obligada a sustentar tercera categoría y lo hará, como bien dice José Matos en el box de mensajes, lo hace al final del periodo tributario anual, a fin de año. Bien, ellos se encargan, el notario no exige eso. Pero teniendo en cuenta de las exigencias del notario, estimados, el impuesto a la renta de segunda categoría es un tributo que grava determinados ingresos susceptibles de riqueza, ganancia y capital. Propiamente aquí, la persona natural es aquella que está obligada a pagar este impuesto. Miren, les voy a mencionar, teniendo en cuenta que este webinar es grabado y se va a compartir la grabación, para que tengan en cuenta ello. Lo que deben tener en cuenta ustedes, estimados, de la renta de segunda categoría, son las 3 reglas de excepción. Teniendo en cuenta esa regla de excepción, se va a validar. ¿Alguien las conoce? ¿Me las puede mencionar? ¿Las pueden escribir al box de mensajes? ¿O alguien que levante la mano y me diga alguna? José Matos, estoy consultando cuáles son las 3 reglas o las 3 excepciones del impuesto a la renta de segunda categoría. Cuando no genera ganancia de A ver. capital. Vamos a tener el Cuando orden, no por favor, genera que ganancia de levantar la capital. mano. A ver. Gio Sosevich, te escuchamos. Estimado, la otra sería cuando la propiedad fue adquirida antes del 2004. Antes del 2004. Bien, y como bien dijo también la colega, la que no genera ganancia de capital. Falta una, estimado, son 3. Cuando es casa habitación y tiene más de 2 años de Correcto. posesión. Muy bien, muy bien. Muy bien. Milena, te escucho. Me parece también cuando
el propietario no vive en el Perú. Esa no es una regla de excepción. Bien, entonces vamos a aclarar cuál es una regla de excepción para tener en cuenta todo esto, ¿bien? O sea, no vive en el Perú, pero solamente es su única casa habitación. Ah, bueno, ahí el contexto es casa habitación, estimada. Y tenemos que tener en cuenta que el cálculo de impuesto a la renta no solamente se basa en estas tres excepciones, ¿ah? La regla general, estimado, y la que ustedes deben advertir y validar en la copia literal, que ya hemos hablado de cómo comprender e interpretar la misma en el webinar anterior, es lo siguiente. Toda propiedad adquirida antes del 2004, que lo vas a validar en el asiento de atención en el año de escritura pública donde se adquirió, toda propiedad adquirida antes del 2004, cual fuese, departamento, terreno, estacionamiento de bicicleta, depósito, cualquier unidad inmobiliaria adquirida antes del 2004 no se encuentra obligada a pagar el impuesto a la renta. No. Cuando no existe ganancia de capital, por ejemplo, aquella propiedad que vas a vender y vas a venderla a un valor menor a lo que te costó, no se encuentra obligado a pagar el impuesto a la renta. Y la otra, la casa habitación. La ley del impuesto a la renta hace mención en su artículo 2 el concepto de casa habitación. Y recuerda esto, ¿ah? Casa habitación es aquel único inmueble que tienes el dominio por más de 2 años. Único inmueble. Tú no puedes decir, y está mal dicho esto, ¿ah? Porque ocurre. Dicen, a ver, yo tengo 2 departamentos, pero yo vivo en uno. Esa es mi casa habitación. El otro departamento, no, yo no vivo ahí. No es mi casa habitación, es otro departamento que tengo. Error. La condición del inmueble se encuentra en el PU, en el autovalúo. Por eso es importante, y el notario lo exige, para poder analizar los requisitos. Si en el PU te indica casa habitación, los 2 departamentos, ya no es tu único inmueble, casa habitación. Entonces deberías pagar el impuesto a la renta. Solo aquel único inmueble no está obligado. Aparte de ello, tenemos en cuenta, a ver, vamos a responder la pregunta de Jorge. Una consulta, en caso que una persona que compra un departamento y lo venda a una constructora como empresa, ¿hay que pagar alcabala? Sí, Jorge, recordemos que el impuesto de alcabala va a ser una exigencia cual fuese la persona que adquiera, sea natural o jurídica, está obligada a pagar impuesto de alcabala. Bien. Teniendo en cuenta, estimados, las 3 excepciones que se han mencionado, son importantísimas, de nada, Jorge, que son importantísimas, lo siguiente. No solamente existen estas 3 reglas de excepción, la SUNAT tiene informes que van a validar, existen informes estimados que van a hacer para el cálculo del impuesto de alcabala. No solamente para la exoneración, sino para un cálculo correcto y que aquel contribuyente pague lo justo y pertinente respecto a este impuesto. Bien, ahora, estimados, ¿qué pasa si pagas pues no estás obligado a pagar impuesto y por una mala asesoría pagas impuesto al cabal, perdón, a la renta? Pagas impuesto a la renta y después te enteras que no estabas obligado a pagar. ¿Saben qué se hace en ese sentido? ¿La SUNAT devuelve el dinero o ya no te lo devuelve? Correcto, José. Existe una gestión para solicitar la devolución. Cuando tú pagas un impuesto a la renta de forma que no correspondía propiamente hacerlo, puedes hacer la gestión propiamente para este levantamiento, para esta recuperación de dinero. A través de la mesa de parte virtual se presentan los sustentos pertinentes y la SUNAT devuelve. Propiamente te dicen 30 días hábiles. Sin embargo, en la experiencia y en la práctica, lo devuelve al final del periodo fiscal. Sí, José, como tú mencionas, al fin de año lo devuelve. Bien, como les repito, el tema del pago del impuesto a la renta, estimados, y el impuesto al cabala y el impuesto predial, vamos a dedicar un webinar exclusivo a estos impuestos que están correspondientes o relacionados a la compra-venta. ¿Alguna pregunta aquí de renta para absolver, para poder continuar?
Sí, una consultita. Cuando lo compra una inmobiliaria, creo que se paga el 29.9%, o me equivoco. Disculpa, no puede ver quién. Dime tu nombre, por favor. Silvia, Silvia, ¿qué buenas tal? tardes. Sí, Silvia, mira, ¿qué tal? buenas tardes, Silvia. Buenas noches, Silvia. Bien, Bien. hacemos te respondo esta pregunta. Lo que tú estás preguntando va a recaer sobre el principio de habitualidad, que propiamente es una característica del impuesto a la renta. Voy a dar como un bonus track y adelantar a uno de los webinars este escenario, así que presten atención, por favor. Bien, ¿qué ocurre? Primero tengamos en cuenta, imaginemos la línea del periodo tributario anual, enero a diciembre. Bien, ¿qué ocurre si yo, persona natural, Silvia, supongamos, tiene 3 departamentos, vende un departamento en marzo, obligado como persona natural a pagar el 5%. Vende el segundo departamento en junio, se le está yendo muy bien, así le está vendiendo su departamento, paga el 5% de la ganancia de capital. Pero ¿qué ocurre si Silvia, en el periodo anual, va por la tercera venta de un inmueble? En este sentido, bajo el principio de habitualidad, se considera que Silvia es una persona natural dedicada al negocio inmobiliario y es considerada bajo los supuestos de... Entonces, Silvia va a estar afecta al pago del impuesto a la renta, pero como si fuera persona jurídica de tercera categoría. Y sí, Silvia, vas a pagar el 29.9% de la ganancia de capital. ¿Cómo sustentar esa deducción que tienes que hacerla? Vas a tener que sustentar a través del material que compraste para adquirir, las facturas y todo un tema que ya es contable. Pero para resolver tu pregunta, bajo el principio de habitualidad, si en la tercera venta, en el mismo periodo tributario, vas a ser considerada para una ganancia o un cumplimiento de obligación del 29.9%. A ver. Ok, eso creo que es hasta el 31 de marzo, de año a año, o me equivoco. No, Silvia, vamos, respecto a ello también, vamos a responder, esta pregunta que le haces es la misma que hace José Matos. ¿Después de cuánto tiempo dejo de ser considerado habitual para poder volver a vender al 5% o se me grave propiamente el 5% de ganancia de capital? La norma respecto al impuesto a la renta y el principio de habitualidad te indica que una vez que tú adquieras la condición de habitual en este periodo anual, la misma condición va a ser válida hasta el segundo periodo anual que existe. Es decir, por 2 años, cualquier inmueble que vendas y generes ganancia de capital, vas a pagar el 29.9, perdón. Pero como les repito, vamos a entrar a fondo en otro webinar respecto al tema de impuestos. Impuestos a la renta es un tema muy importante en el cual tengo la oportunidad siempre de desarrollar en diferentes instituciones esta explicación. Así que está agendado también en este ciclo de webinar. Bien, entonces, continuamos. Aquí vamos a entrar ahora, estimados, en algo importantísimo. Recordemos que una de las funciones importantísimas del notario es la seguridad jurídica, ¿cierto? De que tengamos un inmueble correctamente saneado, un inmueble sin observaciones que pueda ser transferible. Pero algo importante, estimados, es también la comparecencia en el instrumento público. El notario está obligado a identificar correctamente quienes intervienen en la gestión de compra-venta. Ambas partes, comprador y vendedor, tiene que identificar que sean aquellas personas que van a intervenir en esta gestión. ¿De qué forma? Primero, el notario, ¿qué valida? Biométrico, estimados, biométrico. Reconocimiento biométrico para determinar que es aquella persona. En esta lámina indicamos certificado de salud mental. Primero, cabe precisar que no existe propiamente una ley que obligue a la presentación de un certificado de salud mental. No hay una norma. Si tú buscas una norma en la que te diga que el notario está obligado a exigir esto, no hay una norma que hable sobre esto, estimados. Sin embargo, existe una circular del Colegio de Notarios que recomienda a todos los despachos notariales que por seguridad jurídica y a criterio de ellos vean pertinente
si solicitan un certificado de salud mental. Entonces, aquí entramos al comentario que inicié, repito el comentario que inicié en un primer momento de este webinar. Que cada despacho notarial tiene un criterio para salvaguardar la seguridad jurídica del instrumento público. ¿Por qué? Porque cada notario va a ver si pertinentemente exige este certificado médico. Hay notarios, estimados, que te lo piden a partir de 80 años, 75 años, 70 años, y algunos que lo piden a partir de 65. Por ello, importante el apersonamiento y la cercanía de cada uno de ustedes y el contacto con el abogado encargado para que puedan tener estos datos. Es importante contar con esta información, porque el certificado de salud mental es un documento oficial emitido por un médico psiquiatra. Ahora, miren, en la circular del Colegio de Notarios indica: yo te recomiendo, notario, que puedas solicitar el certificado de salud mental bajo tu criterio, ¿no? Y la circular dice que puede ser un médico psiquiatra, neurólogo o geriatra. Eso dice la circular. Muchas veces dicen, voy a un geriatra o un neurólogo, que es más sencillo localizarlo, porque eso dice la circular. No. Recuerda lo que te repito y te vengo diciendo en este webinar. Consulta con el notario. Consulta con el despacho notarial. Porque si bien es cierto, esta circular dice psiquiatra, neurólogo, geriatra, en su mayoría, estimados, los notarios piden que sea por médico psiquiatra. Y es más, hay notarios que te dicen, a partir de 80 años, criterio de un notario con el que trabajo mucho, a partir de 80 años, claro, que un psiquiatra emite este certificado médico y asimismo quiero que el certificado esté visado por el salud. Es decir, tú puedes apersonarte a un psiquiatra privado de una clínica, te dan tu certificado de salud mental, que es una persona que se encuentra identificada en espacio y tiempo, ¿no? Y que goza de salud mental y que puede ser trámite notario registral, te indica ahí el médico. Claro, es válido. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que hay algunos notarios que te dicen, gracias, pero ahora quiero que esto sea validado por el salud. Y tienes que llevarlo a un centro de salud para que le pongan un sellito de validación. ¿Qué es lo que yo hago y a dónde voy? Me da el dato. En la Avenida del Ejército, al costado del Policultorio, hay el polideportivo, hay una posta, ahí hay psiquiatras, y ahí validan el certificado privado, le ponen el sello de salud, estimados. Es hacer tu codita a 6 de la mañana para que lo puedan hacer, porque hay muchas notarías que lo piden. ¿Tienen alguna pregunta del certificado médico de salud mental? Bien, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente y por qué es importante eso. Estimados, el certificado médico de salud mental va a determinar que sea correctamente identificada y ver la capacidad que tiene aquella persona para intervenir en un instrumento público. Recordemos que el derecho civil nos habla sobre la capacidad. Capacidad de ejercicio y capacidad de goce. A ver, Felipe Bravo, el certificado es visado por el MINSA, no por el Salud. Bien, Felipe, si bien es cierto, el certificado es validado por el MINSA, sin embargo, lo que te va a decir notaría propiamente, y esto es un tema práctico, es que te va a decir, quiero ver el sello de certificación de salud. Claro, el MINSA, que es el Ministerio de Salud, está la validación de aquellos hospitales, postas médicas. Y ahí van a ponerte el sellito donde dice MINSA y abajo dice que salud. Si es correcto lo que dices, Felipe. Bien, tenemos en consideración lo siguiente. Como mencionaba, la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce que existe, estimados. Bien. La capacidad de goce y de ejercicio es la siguiente. La capacidad de goce es todas las personas que gozamos de derechos, ¿no? Derecho al nombre, derecho a la educación, acceso a la salud y todo ello. Y la capacidad de ejercicio es cuando tienes la mayoría de edad y puedes intervenir y no tienes que ser representado por un apoderado, por un salvaguarda, por un apoyo, por tus padres. No tienes que ser representado. Esta es capacidad de ejercicio. Ahora, aquí, ¿les ha pasado que han ido a notaría y el notario, vamos a pasar biométrico? No necesariamente una persona mayor, una persona joven.
Pasamos biométrico y no reconoce sus huellas dactilares. No es reconocida, no. Me pasó un caso de una ingeniera química, 28 años de edad, joven la ingeniera, pero está dedicada a este rubro y tiene contacto con estos químicos. Se cuida y todo ello, pero sus huellitas se han deteriorado, no se notan correctamente. En pandemia, estimados, en pandemia también ocurre lo siguiente. En pandemia, tanto alcohol que hemos usado, nuestras huellas se han deteriorado, se han cambiado. A ver, José Matos, ¿se debe actualizar las huellas en RENIEC? Cierto, es válido, pero ten en cuenta, imagínate, estás en una compra-venta, firma de escritura pública mañana del 16 de octubre. Llegas a la notaría y no reconoce el biométrico. Actualizar datos en RENIEC un mes, estimados. Y tendrías que esperar un mes para formalizar la escritura pública. Sin embargo, existe un auxilio legal para ello. Tienes que tener en cuenta de que puede intervenir dos testigos de identidad. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, esta ingeniera que les comenté no pasaba reconocimiento biométrico, no validaba, y tuvo que intervenir testigo de identidad. Ahora, consúltalo con notaría. La notaría determina a veces si es un testigo de identidad o dos testigos de identidad. Bien, en este caso hubo dos testigos de identidad que intervienen en la escritura pública. El testigo de identidad interviene en la escritura pública y hay requisitos que va a pedir el notario. Va a decir, persona mayor de 30 años o 60 años, que la conozcan. ¿Por qué? Porque el testigo de identidad, estimados, va a ser grabado e entrevistado por el notario. En la entrevista van a grabación, usted de cuándo la conoce, qué vinculación tiene con ella o con la interviniente, la que va a adquirir el inmueble, y te van a preguntar. Ahora, paréntesis, yo sé que todos queremos cerrar una operación de compra-venta. Sin embargo, particularmente yo, no te recomiendo a ti, asesor, agente inmobiliario, que intervengas en una escritura pública. Puede existir cualquier imponderable en el acto jurídico y puede ser tu llamado a una audiencia judicial. Así que es mejor gestionar personas que realmente la conozcan y lo puedan hacer. Yo he visto casos en los que les dicen, necesitamos, puede ser un familiar, correcto, Jessica. Está en la notaría, necesitamos un testigo, vamos a buscar un testigo. Y el cuidador de autos de afuera, ven, para que intervenga, usted va a ser mi testigo. No lo permitas, no es correcto. El señor de limpieza, que intervenga. No, el conserje no puede intervenir. Tienen que validarse ellos. Bien, y tiene que haber testigo de identidad. El testigo de identidad va a permitir esto. Va a identificar a la persona, va a ser entrevistada y va a intervenir en la partida registral. Perdón, va a intervenir en la escritura pública. Va a firmar instrumento público. Va a hacer una acción de reconocimiento de identidad importante. Y bueno, consulta con el notario para que antes de que vayas, y que es bueno hacer la gestión en RENIEC, y en vez de esperar 30 días, puedes conseguir testigo de identidad al día siguiente, ¿no? Y continuar con la operación. Ahora, importante, estimados, verificar el DNI de sus clientes, porque en la mayoría de casos, en la parte posterior del DNI, indica ahí, huellas maltratadas. Y si vemos que dice huellas maltratadas, pues entonces tenemos que ser acuciosos a personal a la notaría y decir, doctor, doctora, tiene huellas maltratadas, vamos a traer testigos de identidad para que no te atrasen la operación. Puede ser que sea una compra-venta con recursos propios, minuto de escritura el mismo día, apersonamos con los testigos de identidad para que se pueda cerrar la operación. A ver, pregunta, ¿qué dice aquí? ¿Testigo de identidad es igual a testigo a ruego? Y Jessica pregunta, ¿pueden ser familiares de testigos? Sí, hay que preguntar el criterio, Jessica, a notaría. Ahora, Milena, respondiendo a tu pregunta y para poder continuar, no es lo mismo, no es lo mismo un testigo de identidad que un testigo a ruego. Hasta ahora hemos explicado la calidad del testigo de identidad. Ahora, mira, presta atención a esto para terminar con el testigo de identidad. Ocurre, estimados, ocurre en realidad lo siguiente. El extranjero que va a intervenir en un acto jurídico, él no puede pasar biométrico porque no tiene DNI, no está en la central de registro de RENIEC. Y muchos notarios piden que esta persona extranjera
intervenga un testigo de identidad para también realizar el acto jurídico. Una persona que sí pase biométrico. ¿Bien? ¿Estamos correctos con esto entonces, estimados? Es testigo de identidad. Ya para ir terminando, vamos a hablar del testigo a ruego. El testigo a ruego, estimados, es aquella persona que tiene la incapacidad motora de poder suscribir, o también aquellas personas iletradas. En el DNI va a indicar iletrado. ¿Qué quiere decir iletrado? Aquella persona que no ha acabado con la educación básica, ¿no? Que no sabe leer ni escribir. Antes se hablaba y se decía de aquellos analfabetos. Hoy por hoy el término correcto es aquella persona iletrada. Ejemplos prácticos de testigo a ruego. El iletrado, que no sabe leer ni escribir y por defecto no sabe firmar, pero sí sabe expresar, sabe conversar, entiende el idioma y va a adquirir una propiedad o va a vender una propiedad que heredó, tiene que intervenir un testigo a ruego. Aquella persona que sí tiene la capacidad, una persona letrada, para que la pueda representar. Ese es en el contexto de los iletrados. En el testigo a ruego también, aquella persona que no tiene la capacidad motora para firmar, el que sufre de Parkinson, aquellas que han sido amputadas las manos, o aquella persona que no cuenta con la visión para que pueda firmar, tiene que intervenir con un testigo a ruego. Este testigo a ruego va a firmar la escritura pública en representación de esta persona. Un caso práctico que me ocurría y me pasó, estimados, es el siguiente. Era una persona que no tenía la capacidad de ver, y era una persona que tenía la incapacidad de ver. Esta persona tenía que intervenir, nombra a su hermano para que intervenga y va a vender la propiedad, y el hermano firma, suscribe la escritura pública, y esta persona que tiene incapacidad de ver, le cogieron la manito, la huella dactilar, y esta huella dactilar le pusieron la impresión en la escritura pública, y al costado firmó el testigo a ruego con su correspondiente huella dactilar. Entonces, no es lo mismo contar con un testigo de identidad y con un testigo a ruego, totalmente diferente. Espero que esto haya absuelto la pregunta, Milena. Bien, entonces, estimados, gracias a ti, Milena. Entonces, estimados, este webinar permanentemente ha conllevado a reconocer cuáles son los requisitos que solicita el notario hoy por hoy en este año 2024 vigente para poder formalizar una escritura pública de compra-venta. Bien, ahora, pueden ver, estimados, en la siguiente lámina, esto va a ser compartido también, en la siguiente lámina, los datos de contacto para poder tener acercamiento con cada uno de ustedes. En este momento van a también reenviar nuevamente las redes sociales para que nos puedan seguir. Asimismo está el link del enlace del grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo contenido y vamos a compartir contenido respecto al rubro inmobiliario. Les quiero agradecer, estimados, por su participación en este ciclo de webinars en este último trimestre del año. Recordemos que el conocimiento es la base del crecimiento, estimados. Es importantísimo validar ello. Agradeceré que nos puedan seguir en las redes, que puedan también continuar hacer clic en el enlace de WhatsApp para pertenecer al grupo. Y bueno, el siguiente webinar va a ser realizado el día jueves, el jueves 17, que espero contar con la participación de ustedes. Ahora, para tomar una captura de pantalla, y muchas gracias por su participación, me gustaría que puedan compartir, estimados, ustedes sus cámaras para poder tomar un screen, por favor. Vamos a activar las camaritas, estimados. Muy bien. Les agradezco por su participación. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo webinar. Que tengan buenas noches.